Bom dia a todos os presentes. Então, começaremos a mesa redonda dessa manhã com a presença do professor Dr. Abraham Madonhal, professor da Universidade de Genebra, e também com a presença do professor Dr. Bruno Feitler, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O professor Abraham Madonhal é professor de literatura espanhola e membro do Departamento de Línguas e Literaturas Românicas da Universidade de Genebra, na Suíça. É doutor em Filologia Hispânica pela Universidade Complutense de Madrid. Foi pesquisador do Conselho Superior de Investigação Científica, instituição onde dirigiu a revista Annali Cervantinos, da qual é atualmente secretário. Suas publicações mais recentes incluem Burlas Profanas e Belas Sagradas, Encanto e Triunfo de Amor, e outras obras inéditas de Academias Salmantinas de Principios del Siglo XVIII. Viaje del Parnaso, de Miguel de Cervantes. O professor Bruno é doutor em História pela École de Hautes Études en Sciences Sociales. Atualmente é professor associado de História Moderna da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia, além de ser bolsista de produtividade do CNPq. Entre suas publicações, destaco A Fé dos Juízes, Inquisidores e Processos por Heresia em Portugal, Nas Malhas da Consciência, Igreja e Inquisição no Brasil, Nordeste, 1640-1750. Agradeço ao professor Abraham e ao professor Bruno pelo aceite, por estarem aqui, por se deslocarem de tão longe, sobretudo o professor Abraham, de passar essa semana conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, sou grato a ambos pela participação e começamos com o professor Abraham. Muito obrigado, Leandro. Estoy encantado de estar por primera vez en esta universidad. Agradezco mucho la invitación al profesor Leandro. Ya nos conocíamos en el congreso anterior de Friburgo. Como ustedes habrán tenido ocasión de ver una y otra vez en esas imágenes, allí participé. Obrigado. Allí participé con una conferencia dedicada a la novela corta y a la ejemplaridad de la novela corta, y justamente hoy querría complementar esa exposición con la segunda parte, que tiene que ver con la ejemplaridad y la persuasión en el teatro del siglo de oro. Y cuando digo teatro del siglo de oro, quiero dedicarme fundamentalmente al teatro del siglo XVII, que es para nosotros la época dorada de la historia teatral. Tengo el honor de participar en un proyecto español y portugués sobre teatro justamente de esa época, una base de datos que tienen ustedes en pantalla dedicada a los entremeses ibéricos y al teatro breve en español y en portugués, que he codirigido o he coordinado con el profesor José Camões de la Universidad de Lisboa, de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, y donde tenemos recogidos y en acceso abierto más de 4.400 piezas de esa época, españolas y portuguesas, muchas veces relacionadas entre sí, porque un mismo texto puede estar escrito en castellano o en portugués y además puede tener modificaciones, ya sea en forma manuscrita o impresa. Y en esta base de datos lo que pretendemos es justamente recoger ese asunto, ¿no? Esa relación importante que guardan las obras en español y en portugués en el siglo XVII, que, como ustedes saben mejor que yo,
es un siglo muy poco estudiado, porque para unos es teatro escrito en español o en portugués, y para otros, sin embargo, es una época que no interesa demasiado. Es un terreno de nadie en el que, sin embargo, hay que seguir trabajando. Pero bien, yo hoy me quiero dedicar, como les decía, a la relación que guardan la novela corta y el teatro, es decir, la comedia en particular, pero no solo la comedia, como veremos luego, en lo que tiene que ver con la ejemplaridad, que en definitiva es de lo que se trata en este congreso y en el congreso anterior, y con la persuasión, porque pretendo demostrar cómo el teatro es un género que se presta no solamente a reelaborar los ejemplos antiguos de la literatura medieval en las tablas del siglo XVII, sino también a crear ejemplos nuevos. Y en estas dos fases se quiere centrar mi exposición, cómo las obras de teatro son o plantean también ejemplos que se pueden imitar y que pretenden persuadir al espectador. El teatro, como el sermón del que se ocupará mi colega a continuación, es un género que justamente persuade, porque se escenifica delante de un público y además toca las emociones de ese público, y de esa manera se le puede enseñar una serie de cosas y se le puede hacer que actúe, o por lo menos que piense en una dirección determinada. Bien, novela y teatro son dos géneros muy próximos, y además esto lo dicen los estudiosos y los moralistas del siglo XVII. Son dos géneros muy sensibles porque van dirigidos generalmente, o así decían, al público más joven, a las doncellas y a los jóvenes que son sensibles y están formando su personalidad. Ese es el problema. En esta imagen que les pongo aquí, pretendo, en fin, reforzar la idea de la inquietud, de la curiosidad que sienten las personas más jóvenes por lo que ocurre fuera, por lo que leen o por lo que ven en las tablas. Y justamente los moralistas destacan que el teatro puede corromper las costumbres de los jóvenes y, por tanto, modificar su comportamiento. Esto en una época especialmente sensible en la que España está dejando de ser la primera potencia mundial, ¿verdad? Y se está convirtiendo en, bueno, pues una nación de segundo orden. Para ello, para evitar eso justamente, es decir, para evitar esas malas costumbres, surgen también voces, no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista literario. Cervantes, por ejemplo, cuando escribe las novelas ejemplares, verán ustedes que se cuida mucho de decir que, cito, él es dado nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Esta es un poco la idea que pretendo reivindicar aquí, cómo los escritores españoles, ya sean de novela o de teatro o de otros géneros, quieren ofrecer al público un texto literario del cual se pueda extraer alguna moraleja. En una época, insisto, en que está cambiando el gobierno, está llegando un nuevo rey, se llama Felipe IV, y un nuevo valido, que es el conde duque de Olivares, que pretenden regenerar las costumbres de los españoles para recuperar esa época de grandeza que se estaba empezando a perder. Esta es un poco la idea y esta es la cronología en la que yo me quiero instalar ahora. En efecto, los críticos de Cervantes vienen a decir que sus novelas son en realidad más satíricas que ejemplares, es decir, son más críticas que provechosas, y además señala que tienen forma de comedias en prosa. Es decir, la mayor parte de las comedias, de las novelas de Cervantes son como comedias en prosa, incluido el Quijote. ¿Por qué dice esto Avellaneda? Pues porque probablemente se dan en esas obras las circunstancias típicas de las comedias. Un protagonista más o menos serio y un criado más o menos cómico que sirve de contrapunto a las ideas del primero. Y esto ocurre, como saben, en El Quijote perfectamente. Podía haberse dramatizado y de ahí les traigo el ejemplo de Avellaneda. Además, el teatro, de alguna forma, lo he dicho antes, se asemeja al sermón.
fíjense que en determinado momento un género concreto, como es el del auto sacramental, se define, ven ustedes ahí abajo, Calderón de la Barca lo define como los autos, dice, sermones puestos en verso, idea representable, cuestiones de la sacra teología. Es decir, que de alguna manera, igual que los sermones sirven para adoctrinar a un público, el público cristiano se entiende, los autos sacramentales, que son, como saben, bueno, pues esas piezas en un acto que tienen contenido teológico, actúan como los sermones, pero puestos en verso. De alguna manera es más fácil de retener una moraleja en verso, esto lo sabe muy bien mi colega Hugo Bizarri, que se ha ocupado de los refranes, es más fácil de retener una moraleja escrita en verso que rima que una moraleja en prosa. Y la segunda definición es aquella, comedias a honor y gloria del pan, es decir, del sacramento de la Eucaristía, que es de lo que tratan los autos sacramentales. Por tanto, tanto autos como comedias, como sermones, van a utilizar como ejemplos de persuasión precisamente esos exempla medievales para dar alguna rotundidad a lo que se dice y para ofrecer modelos de comportamiento también. Esta es un poco la idea que pretendo reivindicar aquí. La cronología, como he dicho, se acerca a esos primeros años, 1621, cuando Felipe IV llega al poder y quiere cambiar las costumbres de la nación española, incluso la moda, que es algo que puede parecer frívolo, pero que de alguna manera determina también cómo va a ser el nuevo gobierno. Se destierran esos cuellos ampulosos de lechuguilla que todos estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el retrato de Cervantes, y se impone el cuello simple, la valona, que de alguna manera marca esa austeridad que pretenden en ese primer tiempo, por lo menos, los gobernantes, el conde duque de Olivares a la cabeza. Y en 1621, hace poco que se acaba de, como saben, de renovar la novela, 1613 es la publicación de las novelas ejemplares, y es el momento de mayor efervescencia de la comedia, justamente de la comedia que ha inventado Lope de Vega y que ha, de alguna manera, redactado en esa obrita que se titula Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, 1609. En las comedias se intenta también mostrar cómo tiene que ser el buen gobernante. Y precisamente el conde duque de Olivares es el gobernante que llega con nuevas ideas. Y algunos autores dramáticos escriben obras directamente dirigidas a él para enseñarle, ahí tienen ustedes el título, cómo ha de ser el privado. Es decir, el primer ministro, el valido, el conde duque de Olivares. Es precisamente Francisco de Quevedo el responsable de esa primera comedia, donde justamente se escoge a un protagonista que es un alter ego del valido para enseñar qué es lo que se tiene que cambiar. Posiblemente ustedes conocen que a Quevedo le pertenece también la famosa epístola satírica y censoria sobre las costumbres de los castellanos, ¿no? Es lo mismo, es decir, es intentar criticar las malas costumbres para corregirlas con ejemplos del pasado, porque el pasado hizo grande a esa nación que es España y sin embargo la relajación de costumbres están acabando con el imperio. En definitiva, es una vieja idea, un tópico, es lo mismo que se dice del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? A propósito de la grandeza de los antiguos y la relajación, en todos los sentidos, de los modernos, que llevó a la desaparición del Imperio Romano. España es como el nuevo Imperio Romano, que está a punto también de desaparecer. Y en esta comedia de la derecha, que es muy curiosa, que he tenido la fortuna de demostrar que pertenece a Lope de Vega, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido, se dicen algunos versos, se escriben algunos versos que de alguna manera determinan cómo tiene que ser el privado, en este caso un duque. Dice el duque allí, como ven, cuanto dices, le dice a Carlos, tengo escrito en el alma, no soy señor de los que en olvido sepultan servicios, Carlos. Ahora, príncipe invicto, sois Alejandro, sois, basta, que si a Conrado has vencido, más he vencido Carlos, más he vencido yo, Carlos, pues me he vencido a mí mismo. Así debe de ser el buen gobernante. Debe sacrificarse por aquellos vasallos como Carlos que le han aupado hacia la gloria y tiene que reconocer los servicios de esos vasallos. Entonces, estas comedias tienen la intención de mostrar ejemplos de comportamiento
para el príncipe. Son, de alguna manera, como digo allí, ejemplos para príncipes, manuales de educación de príncipes que de alguna forma señalan el camino, ayer nos lo decía el profesor Chartier, señalan el camino de cómo tiene que ser el buen gobernante. Y este buen gobernante, que es el conde duque de Olivares, crea justamente un organismo para ocuparse de reformar las costumbres. Y a ese organismo se le llamó, como ven, la Junta de Reformación. Empieza muy pronto, hacia 1623, y tiene su mayor época de actividad en 1625 y 1626. ¿No? Y allí expresamente se dice el daño que hacen las comedias y las novelas. Y además se dice de una forma bastante precisa, porque se ha reconocido el daño de imprimir libros de comedias, novelas, ni otros de este género, por el que blandamente hacen a las costumbres de la juventud, se consulte a su majestad, ordene que de ninguna manera se dé licencia para imprimirlos. Esto a las alturas de 1625. Como sabemos, durante 10 años no hubo en el Reino de Castilla licencias para imprimir novelas ni comedias, lo cual no quiere decir, claro, que no se pudieran imprimir en el Reino de Aragón o en el Reino de Portugal o en cualquiera de los otros reinos que constituían España en ese momento, ¿no? Uno de esos protagonistas, censores, y que yo creo, esta es una opinión personal, una hipótesis, que es el que desencadena esta marejada, es el autor que tienen ustedes ahí a la derecha, Tomás Tamayo de Vargas, el cual dice otra vez lo mismo, que las novelas y las comedias que cada día se representan mezclan tantas lascividades y cosas de mal ejemplo que era imposible dejar de intervenir en esos muchos pecados. Y algunas personas celosas, me refiero a Tomás Tamayo de Vargas, han tenido esas novelas y comedias por estrago y corrupción de la República. Es decir, es urgente reformar esas cosas para que no se sigan produciendo, como digo, ese estrago. Y entre ellas, suprimir a aquellos escritores, dramaturgos, que pertenecen al ámbito eclesiástico. El caso más señalado es el de Tirso de Molina, que ha pasado por ser el autor del Don Juan Tenorio, el burlador de Sevilla, al cual se le prohíbe expresamente que siga escribiendo comedias. El escándalo, dice la Junta de Reformación, que causó un fraile mercenario que se llama el maestro Téllez, por otro nombre Tirso, con comedias que hace profanas y de malos incentivos y ejemplos. Otra vez, los malos ejemplos en las comedias. Frente a los buenos, insisto. Bueno, no quiero redundar, hay muchísimos documentos sobre lo mismo. Estos libros, los libros profanos, han nacido para lisonja del oído, ociosidad del entendimiento y menoscabo de la virtud. Y sobre todo afectan, como ven ahí, a las doncellas que están incluso recogidas en los monasterios, que no se pueden librar de esta peste, cuanto más la libertad de los mozos. Es decir, estos malos ejemplos están corrompiendo a la juventud, que en definitiva es la responsable de que España esté cayendo, como digo, como potencia mundial. Es un memorial que ha aparecido hace poco, del año 1625-1626. Podría continuar, pero es más lo mismo, ¿no? Comedias, novelas y otros libros, ocupación de ociosos, estrago de costumbres que solo sirven para alimentar torpezas, se entiende, de comportamiento, ¿vale? Y frente a ello, evidentemente, están los libros de historia. Los libros de historia enseñan ejemplos de cómo se tienen que comportar los jóvenes, de los hechos gloriosos de los antepasados, que de alguna manera son los que hay que imitar en el futuro. Ahora bien, esto, que no es más que un tópico, evidentemente, tiene también su réplica, por ejemplo, en esta curiosa sátira de las comedias que escribió este Pere Jacinto Morlá, ¿verdad?, contra un sermón donde se las criticaba, en el mismo tono que las críticas de Tomás Tamayo de Vargas. Y Morlá señala, entre otras cosas, que las comedias también ofrecen buenos ejemplos, incluso da títulos, ¿no? La de don Álvaro de Luna dice: se ve lo que es la privanza, y a la derecha, y la del gran Carlos V, que es la que tienen ustedes ahí en portada, que ha sido tan celebrada, vemos que el morir bien fue en él la mayor hazaña, porque en efecto se cuenta que la mayor hazaña del emperador fue retirarse al monasterio de Yuste y dejar el gobierno en manos de su hijo.
Por tanto, hay ejemplos que se pueden extraer de las comedias. No son todos perniciosos. Y como esos que señalo, perdón, que me he ido donde no debía, como esos que señalo, por ejemplo, están también otras comedias donde enseñan que los súbditos tienen que ser, devotos al rey y buenos vasallos. Incluso nos da el texto: y la de la vida es sueño, no es farsa que desengaña al que valimiento busca cuando a media luz se apaga. Es decir, no nos da un ejemplo esa obra de Calderón de cómo, en definitiva, el gobernante tiene que ser una persona mesurada y que no deponga al anterior mediante la fuerza o la revolución, sino por el contrario, que sea de una forma pacífica y que se comporte de una manera equilibrada, ¿no? Es otro de los ejemplos que se nos ofrece, y ahora me perdonan ustedes porque por alguna mala... Aquí está, perdón, Bien. Otra de las críticas que se vierten contra el teatro es el comportamiento de los actores. Este es un tema recurrente, ¿no? Los actores y las actrices son personas que tienen una vida disoluta y que de alguna manera, pues, lo que pretenden es ofrecer malos modelos de comportamiento. Y sin embargo, la crítica de Morlà señala: ¿qué de cosas de ellas, las actrices, dices, oh pobres comediantas, que son mujeres rameras, que son viles y bajas, cuando sabemos que alguna comedia, dígalo la Baltasara, que es la que tienen ustedes en pantalla, que por su mucha virtud está tenida por santa? Es decir, también hay ejemplos de comportamientos santos en las comedias, como es el caso de la Baltasara. Y no todo el mundo va a las comedias para, como ocurre quizá en esta que estoy mostrando en pantalla, para observar el cuerpo de las mujeres. En Las dos bandoleras, que es una comedia de Lope de Vega, en teoría aparecen, en teoría no, en la práctica, aparecen dos mujeres vestidas de hombre que se comportan como harían, pues los hombres, es decir, se baten en duelo, etcétera, y sin embargo el autor que estoy señalando subraya que en esta comedia también lo que hay es un ejemplo de amor filial, puesto que el padre de las dos bandoleras es el encargado de capturarlas y de ajusticiarlas, porque justamente se dedican a matar a cualquier hombre que se encuentran por la sierra, ¿no? Y entonces el padre vence ese amor filial que siente hacia sus hijas y decide ahorcarlas, porque son bandoleras. Efectivamente llega el rey por allí y dice: no, hombre, me han salvado la vida, como lo vas a ahorcar, al definitiva las perdona y las casa muy bien, ¿no? Pero la comedia enseña eso, cómo alguien es capaz de vencer el amor filial y proponer el castigo, incluso de sus propios hijos. Y luego hay actores que son virtuosos, señala otra vez Morlà: santos hay representantes, solo San Ginés bastaba para hacer que en tu sermón sin fundamento quedara. Porque San Ginés, que es justamente el protagonista de esta comedia, es un santo que también era actor en la época romana, y de alguna manera con su vida demostró cómo los actores tenían un comportamiento santo incluso en las tablas. El mejor representante San Ginés es un ejemplo de lo que digo. Otro de las críticas es que en las comedias se producen demasiados amoríos, y particularmente aquellos que inciden o que de alguna manera subrayan el adulterio entre los protagonistas, ¿no? Y así dice, por ejemplo, otra vez Morlà: decirnos que las comedias obligan a las casadas con tantas profanidades a que en adulterio caigan es un yerro manifiesto. Y pone como ejemplo, como ven, la comedia de Peribáñez de Lope de Vega, donde, como ustedes saben, hay un comendador que acosa a la mujer de Peribáñez. Esta se defiende valientemente, incluso físicamente, contra el agresor, hasta que llega su marido y lo mata, ¿vale? Luego, aquí hay un ejemplo de comportamiento virtuoso. La mujer de Peribáñez, Casilda, es una nueva Lucrecia que no concede, digamos, ni siquiera mediante la violencia lo que quiere en este caso el comendador. Bueno, hay otros ejemplos, tampoco necesito detenerme mucho más, pero sí es cierto, y esto hay que reconocerlo, que si no en las comedias, en los entremeses, es muy frecuente esa relación adúltera, ¿verdad? Como por ejemplo nos muestra El viejo celoso de Cervantes.
que es un entremés, como saben ustedes, en el que un viejo cierra a su mujer en su casa, no le permite ver a nadie masculino, y en determinado momento una vecina introduce a un galán dentro del cuarto de la joven casada y ella tiene relaciones con él. No es explícito, evidentemente, pero no queda ninguna duda de que durante las 2 horas que está el galán encerrado en esa habitación con la mujer, pasan cosas que tienen que ver con el adulterio. Evidentemente los entremeses son otro tipo de teatro, otro tipo de género, ¿verdad?, donde se permite esto. Hay otros ejemplos de amor filial, no quiero detenerme demasiado, de reivindicación del honor, por ejemplo, por encima de todo, y no solamente del honor de los nobles, sino también del honor de los villanos. Recuerden ustedes que una de las comedias más famosas de Calderón, el alcalde de Zalamea, lo que reivindica es justamente el honor que es patrimonio del alma, y no propiamente solo herencia de sangre. El honor, también en el pleito por la honra, e incluso comedias donde se burla del desvanecimiento de la gente, es decir, que nos ofrecen ejemplos risibles de un comportamiento inadecuado, como es el caso de las comedias que llamamos de figurón, es decir, de un personaje que hace gala de ser noble por encima de todo y que resulta al final ridiculizado, como es el caso de esta comedia Don Gil de la Mancha, de la cual dice Morlá: para los desvanecidos, la de Don Gil de la Mancha demuestra que quien trata verdad es noble y quien la imita la alcanza, ¿vale? Luego, por tanto, es un comportamiento inadecuado. Bien, pero voy centrándome ya en las obras en las que quiero detenerme también para llegar hacia el final. Las comedias del Siglo de Oro demuestran a veces cosas como esta que tienen ustedes en pantalla. El pleito que puso al diablo el cura de Madridejos. Es una comedia que trata de un exorcismo, que ocurrió realmente en un pueblo de La Mancha a principios del siglo XVII, según el grabado que tienen ustedes allí. Catalina la Rogela, que es como la llamaban exactamente, es una mujer endemoniada y acude a un sacerdote de Madrilejos para que la exorcice y expulse al demonio de su cuerpo. Si se fijan ustedes en el grabadito, es mala calidad, pero bueno, se pueden ver cómo en el momento en que la están bautizando, están cayendo una serie de sabandijas de animalejos de su cuerpo que supuestamente son los demonios, ¿vale? Esto es un caso real que sucedió en 1604. Una mujer que había sido bautizada de mala manera, no se había cumplido con el rito del bautismo, permitió que entraran los demonios en su cuerpo y se comportó durante muchos años como endemoniada, hasta que este sacerdote de la localidad, el cura de Madrilejos, la bautizó bien y erradicó los demonios de su cuerpo. Por tanto, el ejemplo, en este caso un ejemplo real de una mujer, real también, ¿verdad?, el ejemplo advertía o persuadía a los espectadores de que había que cumplir con las ceremonias de la Iglesia y en particular con las del bautismo para no incurrir en este tipo de cuestiones. No continúo con esto porque he trabajado un poco en esta comedia y podría seguir hablando de ella, pero simplemente me basta para señalar eso. Y lo mismo ocurre en otras comedias que son las comedias de santos, las comedias hagiográficas, donde se muestran determinadas torturas. Por ejemplo, esta es una tortura, como ven ahí, abajo a la izquierda, en la que están serrando a un santo por la mitad con una sierra entre dos individuos, y que es lo que se produce justamente en la comedia de Lope San Tirso de España, de 1597. San Tirso resiste a diversos tormentos como ese, ¿verdad?, y demuestra que continúa siendo fiel a la religión y que es capaz de vencer a los torturadores, ¿no? Lo mismo en este otro caso real, sucedido en Toledo justamente con un esclavo de procedencia árabe, el Amete de Toledo, ¿verdad?, que comete una serie de delitos terribles, mata a varias personas y que al final resulta, como ven ahí, descuartizado en plena plaza mayor de la ciudad de Toledo. Bueno, este es un ejemplo, un mal ejemplo, pero también un buen ejemplo, porque el Amete, el protagonista de la comedia, declara al final que quiere el bautismo y le dicen:
a pesar del bautismo no te vas a salvar. Dice, no, pero es que he reconocido la ley verdadera, la ley cristiana. Y efectivamente muere descuartizado, pero cristiano. Es una cosa bien curiosa que de alguna forma, pues evidentemente provoca la emotividad del espectador. ¿Por qué esta comedia a estas alturas? Bueno, estamos en un momento en que, 1609, están siendo expulsados de nuevo los moriscos de la península. El rey Felipe III decide esa medida, ¿no? Y de alguna manera la comedia, el teatro, se alía con el poder. En este caso Lope de Vega se alía con Felipe III para demostrar cómo hay que castigar a este contingente, ¿no?, que puede revolverse contra nosotros. Y yo creo que de ahí viene el intento de persuasión de la comedia. Más claro todavía este otro texto, la famosa comedia del niño inocente de la Guardia, que es otra vez un suceso real, vamos, real entre comillas, que ocurrió a finales del siglo XV, según el cual unos judíos raptan a un niño en Toledo, justamente, y le someten a las mismas torturas que sometieron a Cristo. Incluso muere en la cruz, como ven ustedes ahí en ese grabadito de la izquierda, ¿no? El niño inocente es un nuevo Cristo, en definitiva. Probablemente esto es un infundio, es decir, nunca se encontró el cadáver del niño, por ejemplo, ni nada por el estilo, pero es igual. De alguna forma venía a mostrar un ejemplo de comportamiento santo, incluso de un niño pequeño que no tenía la capacidad casi de razonar, pero que se comporta como un santo, evidentemente, y enseña también a los espectadores lo malos que eran los judíos y lo buenos que son los cristianos. Y este es el ejemplo que se quiere sacar de ahí, ¿no? Pero no solamente quería centrarme en los ejemplos que se pueden extraer de las comedias, sino también cómo el teatro aprovecha los ejemplos medievales. Quizá el más conocido es este famoso entremés del retablo de las maravillas de Cervantes, que, como todos ustedes saben, se basa en un cuento del conde Lucanor, ¿no? El cuento de lo que le sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño. Es muy conocido, es decir, hay unos burladores que llegan a un rey, le dicen que hacen un paño maravilloso y que piden un dinero, y cuando le visten al rey con ese paño y le sacan a pasear, resulta que no hay paño ni hay nada. El rey va desnudo y lo descubre una niña, ¿no? El rey va desnudo. En el entremés del retablo de las maravillas de Cervantes hay una pequeña variación, y esto es lo importante. Es decir, el ejemplo se utiliza, pero de alguna manera se adapta a los intereses que pretende el autor dramático. Como saben ustedes, Cervantes lo que dice es que unos pícaros llegan a un pueblo que van a enseñar una especie de teatrito portátil, pero solamente pueden ver las figuras del teatro aquellos que sean cristianos viejos e hijos de sus padres, ¿vale? Evidentemente ninguno ve nada, pero todo el mundo dice, claro, que está viendo las figuritas para que no piensen los demás que son cristianos nuevos o que no son hijos de sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo medieval se aprovecha, evidentemente, para componer una obra nueva con una nueva intención, y la intención es evidentemente satírica y evidentemente crítica con ese orden de cosas que segrega a la gente según la sangre que lleve, ¿no?, según los antecedentes que tenga. Lo mismo ocurre con algunas comedias de Lope de Vega. Esta, El capellán de la Virgen, se centra en un famoso ejemplo medieval, el de la imposición de la casulla al santo San Ildefonso, en Toledo también, y de alguna manera viene a reivindicar otra vez pues la santidad de este hombre y su lucha contra la herejía. Es evidente que Lope no sigue a Berceo a pie juntillas, porque, como saben, en el ejemplo de Berceo, lo que ocurre es que esa casulla acaba asfixiando a otro clérigo que pretende ponérsela. Lope no llega hasta ahí, simplemente demuestra pues eso, el comportamiento de San Ildefonso contra los herejes. Lo mismo ocurre en esta comedia, La pobreza estimada, donde otra vez se desarrolla el cuento 25 del conde Lucanor, lo que sucedió al conde de Provenza con Saladino, que era sultán de Babilonia. Es un poco utilizar el ejemplo como base argumental de una comedia. Evidentemente eso es muy complicado porque hay que amplificar argumentalmente todo lo que tiene que ver con ese pequeño ejemplo que se ha recogido como núcleo argumental.
pero Lope tiene la habilidad de hacerlo, como vemos también en esta otra, Los Ponces de Barcelona, que otra vez desarrolla el ejemplo 36, en este caso el conde Lucanor, de lo que contestó a un mercadero cuando falló a su mujer y a su fillo durmiendo en uno. Es decir, un mercader se encuentra a su mujer acostada con un joven y antes de matarla piensa que tal vez no es pecaminoso lo que está ocurriendo allí, que es justamente lo que pasa en la comedia de Lope de Vega. Fíjense el diálogo. Dice Lucrecia, nombre significativo, cuando la encuentra su marido acostada con un joven: por mi pobreza no tengo más que aquella cama sola, en que duermo con tu hijo, que es el que agravia tu honra. El padre, que no sabía que tenía un hijo, de repente pregunta: ¿mi hijo? Responde el joven: padre y señor. Es un poco lo mismo, pero muy hábilmente dramatizado por Lope de Vega, porque aquí no es un mercader el que encuentra a su mujer con un joven, aquí es un rey el que encuentra a su mujer, que se ha disfrazado de villana, que vive desposeída de todos los lujos que tenía antes, se la encuentra durmiendo con un joven y de repente se da cuenta, la reconoce, reconoce a su mujer en hábito de villana y reconoce que tiene un hijo, padre y señor, le dice el chico, ¿no? Y lo mismo ocurre en este famoso ejemplo con el que quiero ya concluir, el ejemplo de la monja, la sacristana, que aparece en las cantigas de Alfonso X el Sabio y que, como ven, se transforma en una comedia, La encomienda bien guardada. El ejemplo es muy conocido, es la monja aquella que se enamora de un individuo, de un señor que está cerca del convento y que decide escapar con él del convento, y después de dejarle a la Virgen las llaves del convento, se marcha con su amante y durante muchos años convive con él en pecado, claro, y después de ser abandonada por su amante y de volver al convento se da cuenta de que la Virgen ha ocupado el lugar de la monja, sigue siendo la abadesa del convento, el convento funciona perfectamente porque todo el mundo cree que es la monja la que está allí y ella cae arrepentida y recupera su papel contando el milagro a todo el mundo. Bueno, pues ese es el argumento de la encomienda bien guardada, de Lope de Vega, que como ven tenemos manuscrito autógrafo y señala que se escribió en el año de 1610. Justamente se cuenta eso, pero evidentemente hay que amplificar el ejemplo medieval, que es muy breve, como imaginan, el cuentecillo medieval, hay que amplificarlo con una serie de acciones secundarias, generalmente de tipo amoroso, para llegar al mismo resultado. Hay un buen estudio de Aldo Rufinato sobre esta obra, sobre cuáles son las técnicas de Lope para amplificar ese ejemplo medieval, y verdaderamente nos viene a demostrar que Lope utilizaba también los ejemplos medievales como utilizaba los cantarcillos o los romances o incluso los refranes para construir una obra de teatro. Cualquier cosa valía para escribir una comedia. Y en un individuo que, según algunos, escribió 2000 comedias, ya pueden ustedes imaginar que cualquier argumento le bastaba, incluido unos pocos versos de una cantiga medieval. Termino con estas conclusiones. El teatro no enseñaba necesariamente malos ejemplos, era un reflejo de la sociedad, es lo que yo pretendo. Quería entretener y hasta podía enseñar modelos de comportamiento, es decir, ofrecer ejemplos a la sociedad. Es verdad que el ejemplo se utilizó como se utilizaron tantas otras fuentes, según he señalado, y a veces sirve de base argumental para una comedia o un entremés sobre, evidentemente, ese ejemplo se tienen que hacer una serie de modificaciones y de amplificaciones que a veces dicen cosas distintas de lo que decía el ejemplo, caso del retablo de las maravillas. Otras veces, por el contrario, simplemente pretendían entretener al lector durante un determinado tiempo. Muy obrigado. Obrigado, Baian. Passa então a palavra ao professor Bruno Feitler. Muito obrigado, Leandro. Bom dia a todos e todos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, o aceite da minha proposta de apresentação.
Como no caso do Abraão, o que eu vou falar aqui é continuação do que eu apresentei em Friburgo ano passado e também no primeiro evento que tivemos em Campinas, né? Sempre em cima da questão dos exemplos na literatura de polêmica antijudaica e, mais especificamente agora, nos sermões de Alto da Fé. Então, quem sabe antes de começar, seria bom explicar um pouquinho o que são esses sermões, ou o que são esses autos da fé, porque normalmente a gente pensa autos da fé, liga os autos da fé às fogueiras, mas os autos da fé são, na verdade, eram, né, hoje em dia tem justamente essa acepção, eram as cerimônias de reconciliação organizada pela Inquisição, de reconciliação dos réus da Inquisição ao mundo católico, né? A reincorporação deles a eliminação, a anulação da excomunhão que pesava sobre essas pessoas e a reintegração deles ao mundo católico. Então se fazia a leitura das sentenças dessas pessoas, a maioria delas quase sempre era reintegrada ao mundo católico e uma minoria, né, de vez em quando, que acabava efetivamente na fogueira. E se lia, né, no caso do mundo português, dos tribunais da Inquisição Portuguesa, sempre se acompanhava essa leitura de sentenças de sermões, né? Então, enfim, à primeira vista, o objetivo do pronunciamento dos sermões de Alto da Fé parece bastante simples. Isso aparece mesmo nos próprios textos, né? Desde o início da invectiva dos sermões, os pregadores se dirigiam aos presentes que estavam lá para ouvir, logo após o sermão, a leitura das suas sentenças e os castigos que eles sofreriam, né? Sofreriam sobretudo, né, especialmente os judaizantes, né? A grande especialidade da Inquisição Portuguesa até meados do século XVIII eram os casos de judaísmo, né? Mesmo quando o sermão tratava publicamente, em forma oral, de outros assuntos que não o judaísmo, o texto impresso podia ignorar essas outras ofensas e se concentrar apenas em diatribes contra os judaizantes. Segundo o relato, por exemplo, de um padre francês que passou por Portugal no final do século XVII, François de Tours, o sermão pregado no Alto da Fé de Coimbra, em 1699, por exemplo, teve 4 temas, e eu cito: um contra a bigamia, um contra os judaizantes, outro contra os blasfemadores do santo nome de Deus e, finalmente, contra quietistas, molinistas e nefandos, ou seja, toda uma série de temas, né? Só que a versão impressa, foi impressa 17 anos mais tarde, no começo do século XVIII, era bastante diferente. Foi publicado pelo sobrinho do autor e dedicado ao Inquisidor-Geral de Portugal, né? Tem quase 70 páginas, está dividido em 3 partes, mas trata única e exclusivamente da cegueira dos judeus e do messianismo de Jesus, né? Todos os outros temas foram deixados de lado, né? É claro que descobrir quanto do que foi impresso ou circulado de forma manuscrita, como sermões pregados em Autos da Fé, foi realmente declamado diante dos reconciliados, dos relaxados ao braço secular e do público, pode parecer impossível, né? Mas, enfim, no nosso caso, o importante é discernir o argumento destinado à maior divulgação por meio do papel pregado ali pelos seus autores, né? E que também foi impresso sob patrocínio específico, quase sempre, da Inquisição. Ou seja, não se trata aqui de saber o que foi pregado efetivamente nos Autos da Fé, mas aquilo que foi publicado posteriormente. O estilo utilizado no texto impresso tinha, então, a sua importância, uma vez que denotava um vocabulário específico ligado à persuasão, escrito com vigor do discurso oral, né? Isso eles sempre davam essa impressão. E aqui é interessante, evidentemente, localizar como os exemplos podem ser reveladores ou não de projetos ou tendências dos autores dos sermões em que esses exemplos aparecem, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que uma busca um pouco mais precisa nos sermões impressos no século XVII mostra que, embora haja casos de exemplo, eles não são extremamente frequentes, né?
aparecendo sobretudo nos textos de autores franciscanos, o que não era de se estranhar. Mas não só, tem também, enfim, autores carmelitas, um ou outro dominicano que fazem uso moderado de exempla, e também casos de sermões de auto da fé escritos por franciscanos que dispensaram o uso dessas histórias parabólicas, como um autor as chama. Isso me levou a tentar também uma tipologia desses usos, mas também uma tentativa de interpretar essa tipologia dos autores que fazem uso dos exempla. Né? E aqui, bom, falei isso para o professor Hugo Bizarri ontem, né? Cada vez que eu ouço fazer suas apresentações, tenho que rever todas as minhas fontes novamente para refazer um pouco essas tipologias, mas, enfim, vamos em frente. No evento do ano passado, nosso encontro do ano passado, eu apresentei os resultados de incursões que eu fiz em sermões da primeira metade do século XVII. Foi um período de extrema virulência de ação inquisitorial, de escalada do preconceito em relação aos descendentes dos judeus, os cristãos novos. É nessa época também que os estatutos de pureza de sangue começam efetivamente a ser adotados por diversos corpos e corporações em Portugal, e acontece também uma escalada do discurso contra os cristãos novos. Por isso que há, enfim, que é nessa época, inclusive, que começa a se publicar os sermões de auto da fé, mesmo se claro que desde da fundação da Inquisição Portuguesa há sermões que são publicados, desde então 1536, pelo menos. Né? Eu busquei, então, constâncias, ou pelo menos frequências, no uso de exempla nos sermões de auto da fé dessa época, no começo do século XVII, e compreender como esses exempla eram utilizados. Dos 10 sermões que eu consultei, né, e aqui tenho que deixar uma coisa clara, tanto para a apresentação do ano passado como a de hoje, eu só tive acesso àqueles sermões que estão digitalizados. Eu espero ir no final desse ano para Portugal e conseguir juntar e consultar outros sermões que não estão digitalizados, e então pode ser que muita coisa aqui ainda mude. Né? Então, dos 10 sermões que eu consultei, principalmente por franciscanos, apenas 4 apresentavam algum tipo de relato que correspondem a exempla, enfim, um exemplo mais desenvolvido, digamos assim, né, mais amplo. Os 2 autores que mais usaram o artifício são Ambrósio de Jesus e Manuel dos Anjos, né, esse em 2 sermões que ele pregou, todos da década de 1620. Né. Além de serem ambos franciscanos, um da província do Algarve e outro da província de Portugal, eles também têm em comum o fato de terem publicado poucos textos, não mais do que 2 ou 3 sermões, né? Ou seja, eles não têm projeção literária ou mesmo parenética, apesar dos elogios que aparecem em relação a eles num dicionário biográfico do século XVIII. Né? Enfim, uma biblioteca como o professor Chartier falou antes, que ele citou ontem, do Barbosa Machado. Mas, enfim, é preciso ir mais longe nessa pesquisa para chegar a alguma conclusão sobre a possível relação entre o uso de exempla e o vínculo religioso, né, já que, como eu falei, também há carmelitas e franciscanos que usam desse artifício. Né? Mas, quando a gente pula para começos do século XVIII, praticamente 100 anos mais tarde, nota-se uma alteração no uso desse exemplo. Mas antes de seguir adiante e ir para esses casos do século XVIII, os poucos que eu encontrei, faz-se necessário entender os argumentos retóricos mobilizados nos sermões de auto da fé, né, que passa também por deslindar os objetivos desses sermões. Como estudos clássicos sobre o sermão de auto da fé já chamaram a atenção, o estudo do vocabulário empregado nesses sermões, do tom, da maioria das vezes, agressivo deles, a imagem sempre negativa dos judeus e dos cristãos novos, mostram que o objetivo desses textos não era aquele alegado, né, do arrependimento dos hereges ou da conversão dos judeus, né, que, aliás, quase sempre é visto como impossível pelos próprios autores. Né. Ou seja, se tratava de identificar o inimigo, né, assim, o inimigo interno ao reino, e incensar a atividade inquisitorial. Ou seja, esses sermões não se dirigiam, na grande maioria dos casos, aos réus da Inquisição, mas sim ao público presente e ao futuro público leitor, né, numa missão de propaganda
visando mais do que nada intensificar, né? E eu cito a Maria Lucília Gonçalves Pires, os sentimentos e ideias de que já se sabe que o destinatário está possuído. Né? Desse modo, os exempla, né, como eu expus já no passado, tinham essencialmente uma função negativa, de mostrar, enfim, o que são esses exemplos. Né? Eu vou trazer aqui um outro caso. Né? São relatos breves, né, o que eu identifiquei aqui como exemplo, né? Sempre em segunda ou terceira mão, retirados de tratados conhecidos de polêmica antijudaica, como o Fortalicium Fidei de Alonso de Spina, de 1485, ou as Crônicas de Genebrardo, do século XVI, ou mesmo, vagamente, do Talmud, ou do Talmud, mais especificamente, de Jerusalém. Por quê? Porque era comum também esses autores evocar os doutores dos próprios judeus como referências para as suas afirmações. Eles colocavam esse argumento de autoridade, né, de utilizar os próprios autores judeus. Esses exemplos, com uma exceção, esses do século XVII, mostram os judeus na posição de assassinos, blasfemadores, sacrílegos, enfim, e assim por diante. Em praticamente todos eles, há uma distorção do que deveria ter sido o propósito inicial, né, ou pelo menos o principal, da divulgação desses exemplos, né? Ou seja, uma ressignificação dos exemplos. E são exemplos que mostram os judeus num papel muito negativo, mas o objetivo desses exemplos era mostrar a eficácia da transubstanciação. O poder do nome de Jesus, por exemplo. Em vez disso, os autores mudam o foco dos relatos para a imagem extremamente negativa dos judeus, como cegos e surdos ao messianismo e a mensagem de Jesus, e, ao mesmo tempo, como inimigos dos cristãos, assassinos de crianças, né, como no caso do Niño de la Guardia, né, e profanadores de hóstias consagradas. O exemplo mais frequente, que aparece em 3 sermões consultados no século XVII, é teoricamente retirado do Talmud, segundo os autores, escrito 140 anos após a morte de Cristo, ou seja, tem ali um argumento de autoridade. E aí pode passar o próximo slide. Eu vou aqui ler, então, esse exemplo que aparece em 4 sermões. Né? Ali conta que, estando um judeu à morte, e já desconfiado da vida de uma esquinância, outro judeu chamado Jacobo lhe pôs, acaso, o Santíssimo Nome de Jesus escrito em um papel sobre a cabeça. Coisa maravilhosa que, de repente, alcançou o judeu saúde e ficou são. E, querendo saber de onde lhe viera tanto bem e por que via, contou-lhe singelamente o Jacobo como lhe aplicar o Santíssimo Nome de Jesus. O judeu, recusando a mercê feita, com grande blasfêmia disse: antes quisera morrer 1000 mortes, que sarar por virtude desse nome de Jesus. Tal é o ódio que de coração esta gente tem a este Santíssimo Nome. Mas notai que, em o ponto que disse esta blasfêmia, caiu logo morto em terra, e daí a alma no inferno. Enfim, apenas um dos autores também destaca o caráter positivo do exemplo. Enfim, o original, né, que seria, e eu cito, quis Deus mostrar que o nome de Jesus, verdadeiro Deus e Messias prometido da vida, estimado e mata ofendido. É o caso de um dominicano, o Antônio de Souza, né, que faz essa afirmação antes de apontar a malignidade judaica, né, entre outros exemplos, diz também que o Messias havia de fazer milagres. Né? Mas é uma exceção, como eu disse, aqueles exemplos em que os judeus aparecem como protagonistas. Eu cheguei, a partir desse e de outros exemplos, a uma tipologia a partir do uso que os autores fazem desses casos exemplares nos sermões daqueles anos. Para além dos temas relacionados com a instabilidade e a falsidade dos cristãos novos e, por extensão, dos judeus, ou vice-versa, ou ainda com a sua ingratidão ou crueldade, também há exemplos claramente dirigidos a demonstrar sua culpa na condenação e crucifixão de Jesus. Enfim, tem vários casos. Frei Manuel dos Anjos, aquele mesmo autor da citação, para provar a falsidade dos judeus e sua culpa na crucifixão, não faz menos do que transcrever a carta que Pôncio Pilatos teria escrito ao imperador Tibério, tanto em latim quanto na tradução portuguesa.
Também menciona vários casos para demonstrar a cegueira dos judeus, uma cegueira de que o próprio diabo faz burla. Então, traz, enfim, exemplo dessa burla do diabo em relação aos judeus, que aparece nesse e em outros sermões. Mas também, né, é preciso mencionar que nessa grande gama de exemplos, colocados mais para desmoralizar uma parte do público do que para aumentar seu fervor catequético, há algumas exceções. Manuel dos Anjos também se apoia num exemplo para provar a eficácia do cristianismo, especialmente da Eucaristia, num uso mais comum dessa forma de narração. Pode passar o próximo. E aqui é esse caso. E, na verdade, é um acúmulo aqui de exemplo. Né? Crede nos sacramentos e vede o batismo em o ponto que se deu a Saulo. Logo, lhe caíram as escamas de cegueira e pertinácia do judaísmo. E ficou Paulo, vaso de eleição e pregador do Santíssimo Nome de Jesus. Este divino sacramento, em se aplicando ao imperador Constantino, faz então toda uma série, né, de exemplos aqui. Aplicando ao imperador Constantino, logo sarou da lepra e ficou grande defensor da igreja. Com este santo sacramento, fez o grande Fernão de Magalhães grandes milagres. Então, enfim, exemplos bíblicos, exemplos históricos da antiguidade, exemplos históricos bem mais recentes, né? Porque há muitos a quem na ilha que aportou, estando desesperados da vida, deu este santo batismo, saravam de todas as enfermidades do corpo e da alma. Né? Aqui já vai outros casos aqui um pouco mais mitológicos, quase. Outro milagre, no ano de 1298, casando o rei dos tártaros Cassano com uma filha del rei de Armênia, por sua muita fermosura, veio a parir dele um tão fero e horrendo monstro, que não quis nunca o rei conhecer por seu. E, chamando os seus a conselho, lhe disseram e o persuadiram que castigasse sua mulher como adúltera. Ela, chorando a sua desgraça e miséria, pediu-lhe batizasse o monstro, alcançando licença para isto. E, em o bautizando, por virtude deste divino sacramento, ficou tão belo e fermoso que o recebeu o Pai, e foi causa de grandes bens e impedimento de muitos males. Vede aqui como este santo sacramento está confirmado e aprovado com milagres. Mas é uma exceção, né? Na maioria das vezes, são sempre esses exemplos sobre os judeus, porque era o objetivo principal dos sermões, sempre também. Né? Agora, quando a gente se debruça nos sermões publicados 100 anos mais tarde, no começo do século XVIII, percebemos que tanto a temática quanto o tom dos discursos continuam os mesmos, de extrema virulência em relação aos cristãos novos, ou os judeus, como eles sempre chamam, né? E tendo assim como função algo que passava longe da função catequética, que muitas vezes eles alegavam, alardeavam. Né? Eu pude consultar 8 sermões pregados e publicados no século XVIII, né? Sendo que o último sermão impresso data de 1753. Né? Como eu já disse, só aqueles que eu pude encontrar de forma digitalizada por enquanto. Foram pouquíssimos os exemplos mais desenvolvidos, mais, enfim, longos que eu pude encontrar. Mas é preciso notar também a total ausência de autores franciscanos nesses sermões do século XVIII. Não há, né, autores franciscanos. Não só entre aqueles consultados, mas de modo geral. Nos sermões de Alto da Fé, evidentemente. Fato que pode explicar, quem sabe, uma parte do baixo uso desse instrumento retórico. Se houvesse autores franciscanos, quem sabe a gente encontrasse exemplo ali. Né? No entanto, um sermão pregado no Alto da Fé de Coimbra, de 1713, pelo monge cisterciense Bernardo de Castelo Branco, cronista-mor do reino, membro da Academia Real da História e qualificador do Santo Ofício, destoa em muitos quesitos dos textos contemporâneos. Em primeiro lugar, o tema do próprio sermão é um trecho bíblico, quer dizer, aquele trecho bíblico que serve de mote, não é retirado do Antigo Testamento. Quase sempre os sermões de Alto da Fé utilizam trechos do Antigo Testamento como argumento de autoridade também, né? Porque se dirige aos judeus, então vamos usar trechos do Antigo Testamento. Aqui não, ele escolhe um trecho do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos 3, né? Um trecho do sermão de Pedro aos judeus depois do milagre da cura do homem coxo.
E a partir disso engata o sermão clamando por um exemplo. Né? O trecho do Ato dos Apóstolos, enfim, que eu peguei de uma versão, quem sabe não muito canônica, é esse. Né? É agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ele, então, engata o sermão com a própria ideia de um exemplo. Né? É a próxima imagem, então. Se Deus, por sua infinita bondade, me quisesse hoje comunicar algum raio daquela luz, algum auxílio daquela graça, que com tanta abundância comunicou a quem disse essas palavras do tema em outro tempo, está falando de Paulo, né? Bem se podia esperar da virtude e eficácia delas muito fruto. Ditas pelo apóstolo São Pedro, pregando no pórtico do templo de Jerusalém e ouvidas por um numeroso congresso de judeus, 5.000 deles do sexo e idade varonil, creram e se converteram à fé de Cristo naquela ocasião. Razão que me moveu a escolhê-las por leme do meu discurso e repeti-las neste congresso, no alto da fé, né? E neste gravíssimo ato, desejando, com todos os afetos do coração, que aqueles que as ouvem repetir, se por desgraça não estão ainda verdadeiramente convertidos, pela virtude de palavras tão eficazes e pela graça de Deus, se queiram também converter. Mais adiante, ele se dirige àqueles que ele chama repetidamente de meus irmãos, ou seja, é um vocabulário bastante diferente de uma boa parte dos sermões de Ato da Fé. Ele traz mais um exemplo fora do comum, ou seja, dirigido efetivamente à conversão do ouvinte, a partir do exemplo de São Pedro, que é de São Paulo agora. Segui na vossa conversão o seu exemplo, de São Paulo, tão perito e tão versado em todas as escrituras e profecias, que nela fundava tudo quanto escrevia. De São Paulo, o mais bem instruído nos preceitos e cerimônias da lei mosaica, e que se prezava de ser perfeito judeu, enquanto Deus o não fez, como fez, tão excelente cristão. De São Paulo, que confessa de si mesmo, que enquanto foi judeu fora blasfemo, perseguidor, contumelioso, e sendo, aliás, tão sábio, diz que fora um grande ignorante em ser em algum pouco tempo judeu, depois da morte de Cristo, em que a sinagoga e a lei velha expirou, mas que, reconhecendo sua ignorância, conseguira de Deus a misericórdia. Podereis, irmãos, conseguir semelhante misericórdia, se seguirdes o seu exemplo e a sua doutrina, reconhecendo também a verdade que vos fez desconhecer a vossa grande ignorância. Castelo Branco, então, o autor desse sermão, usa os exemplos num sentido tradicional, construtivo e pedagógico, né? Sem inverter a mensagem para sublinhar alguma característica negativa dos judeus ou do judaísmo. Mais do que isso, são exemplos que mostram a possibilidade de conversão dos judeus, não sob obstinação, cegueira ou ódio ao cristianismo. Apesar do autor se perguntar, mais adiante no sermão, a razão pela qual os judeus teriam ódio dos cristãos, trazendo ao mesmo tempo uma má reputação ao reino de Portugal, porque havia essa assimilação entre os judeus e Portugal nessa época. Né? Quer dizer, quando se pensa na Europa do Norte. Ele conclui que seria, né, e eu cito, grande amor que tendes aos vossos temporais interesses na nossa pátria. Mas é uma parte muito curta do sermão dele. Trata-se, como eu já disse, de uma exceção, né, por entre os sermões do século XVIII consultados, tanto pelo uso pedagógico do exemplo, quanto pela própria mobilização do artifício retórico. Faz-se necessário confirmar essa exceção, ou seja, verificar efetivamente se não há outros sermões de Ato da Fé que usam exemplo, né? Mas podemos mesmo assim tentar entender essa exceção, né? Já que não tem como explicar o fim do uso desse artifício retórico, por que se deixa de utilizar exemplo de modo tão difuso como era usado no século XVII. Né? Então vamos à questão da exceção, o uso catequético de exemplo nesse sermão do século XVIII, de 1713. Né? Apesar do grande aumento da repressão inquisitorial judaizante no período, que também acontece no começo do século XVIII, né? Eu posso ao menos emitir uma hipótese. Né? Esse cisterciense que passou
11 anos em Roma, enquanto procurador da sua ordem, pode fazer parte daqueles poucos autores da literatura de polêmica do período a crer minimamente da possibilidade da conversão sincera dos cristãos novos ao catolicismo e na efetividade de uma atuação catequética. Essa corrente existiu, como atesta a publicação em Portugal desde meados do século XVII e em concomitância com a produção mais antissemita e virulenta de tratados de polêmica e de folhetos com essa mesma intenção. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, abrimos então para as perguntas, comentários. Muito obrigada. Muchas gracias a las dos por vuestras ponencias, que me ha gustado muchísimo. Y tengo una pregunta para cada uno de los dos. Una para la de Abraham. Tiene que ver con esos sucesos de casos reales de que hablabas. ¿Hasta qué punto esas comedias, cómo es posible clasificarlas como comedias o como pliegos sueltos? Porque por las imágenes que mostrabas, porque eran tan pequeñitas, porque narraban sucesos reales como sucedía con los pliegos. Me he quedado con dudas y te preguntaba cómo se traza la divisoria, o si son obras que se pueden clasificar de dos maneras, quizás, no sé. Además, en la línea didáctica me pregunté también si había antecedentes, hasta qué punto había antecedentes, pensando precisamente al inicio de la dinastía de Avís en Portugal, que hay un movimiento muy fuerte de educación de las élites, y me pregunto si la dinastía Trastámara estaba un poquito a par en términos históricos, y si hubo también iniciativas de este tipo que pudieran ser antecedentes de esta línea un poquito más dura, pero ya viniendo de la secuencia de estos antecedentes. Y para Bruno, fiquei muito surpreendida, não, mas achei interessante esta ligação aos franciscanos no século XVII e depois a ausência no século XVIII. Há alguma razão que possa explicar esta ligação, para que os sermões dos franciscanos usem com mais frequência e exemplo do que os sermões de pessoas que tenham ligação a outras ordens religiosas ou não? Tens alguma teoria sobre este aspecto, que no fundo está baseado em constatações que são factos? Mas eu fico curiosa para te ouvir um bocadinho mais sobre isso. Muchas gracias, profesor, a los dos. Bueno, pero mi pregunta es para el profesor Abraham. A ver, ¿dónde está? Bueno. El tema de la moraleza está en el orden del día en las obras del siglo de oro. Entonces, el sentido de instruir para conducir comportamientos que sean moralmente correctos aparece en los diálogos, obras de historia con ejemplos, y en el teatro también. Bueno, quisiera saber si el teatro, por jugar con el visual, además del texto en prosa,
es el género donde se podría tener un contenido en que estas lecciones de comportamiento son más precisas, más claras para el público. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las dos por preguntar. Voy a ver si soy capaz de responder, como decía ayer el profesor Sartí. En cuanto a lo que pregunta Isabel de si cómo se podían llamar comedias si a veces tenían contenido trágico y cuál era el vehículo para publicarlas. Bueno, la denominación de comedia es simplemente obra de teatro, no significa otra cosa. Una comedia es una obra de teatro extensa, independientemente de cuál sea el contenido de esa obra de teatro. Puede ser lo más cómico del mundo o lo más trágico o tragicómico, da igual. Tanto es comedia, qué sé yo, pues esta obra que he dicho de Don Gil de la Mancha, que es una comedia risible, como, no sé, La secreta venganza, por ejemplo, o cualquier otra de Lope de Vega, donde el Caballero de Olmedo, donde todo lo que ocurre es trágico. En cuanto a la difusión, si era en pliegos o si era en partes, que es como se llamaba también la difusión en libro, esto es un poco indiferente, porque todas las comedias que he mostrado, quizá menos una, son todas comedias que se recogen en libro, ya sea en partes de Lope de Vega o en partes de varios, que se llaman. Y algunas es verdad que se difunden en forma de pliegos sueltos. Esta última de Yo he hecho lo que he podido, se difunde en un pliego de 32 páginas, impreso en el siglo XVII, y fue muy frecuente, como sabemos, el que el teatro se difundiera de esa forma, porque era mucho más barato comprar un pliego suelto que comprar una obra encuadernada que incluía 12 comedias. Pero es un poco indiferente, el formato puede ser indistinto y hoy conocemos muchas comedias publicadas solo en pliegos, y otras que aparecieron en partes y en pliegos a la vez. En fin, es un poco indiferente, independientemente también de cuál fuera el contenido de la obra. En cuanto a los antecedentes, si he entendido bien, lo que planteas, Isabel, es si es que Lope de Vega se basa en antecedentes, sobre todo en aquellas comedias de tipo nobiliario, por ejemplo, ¿no?, donde se trata de glorificar o no, o historiar una familia. Bueno, a Lope le valía todo, pero es cierto que él, esto es evidente, convierte al teatro en su forma de vida. Por tanto, tiene que ganar dinero como sea. Y una de las formas de ganar dinero es escribir comedias a propósito, por encargo de una familia concreta. Es decir, una familia que quiere reivindicar su buen nombre, por ejemplo, en la conquista de América, o los méritos que ha hecho ante el rey para que le otorguen un puesto a no sé qué miembro de esa familia. Lope de Vega se presta a escribir estas comedias que hoy llamamos a veces genealógicas, para demostrar la calidad de estas personas, ¿no?, de estas familias, y recibía mucho dinero por ello, esto es evidente. Concretamente esta última que mencionaba yo, la de la encomienda bien guardada, que desarrolla un ejemplo medieval, nos dice por qué la escribió él mismo, y es que una devota señora de estos reinos, así dice, le pidió que dramatizara la leyenda de esta sacristana o abadesa, dependiendo de las fuentes, ¿no?, de esta sacristana o abadesa que abandona el convento, es sustituida por la Virgen, y cuando vuelve, pues luego ocupa otra vez su lugar. Entonces, las fuentes de inspiración son varias. Evidentemente Lope estaba al tanto de lo que se escribía, incluso del teatro anterior, ya fuera en español o en portugués, incluso en otras lenguas, y estaba al tanto de muchas otras obras que aprovechaba expresamente. Pero no sé si contesto con eso a tu pregunta, insisto, porque no sé si respondo del todo. En lo que se refiere a María Emilia, efectivamente el teatro tenía un potencial que no tenían las obras que se publicaban, y es que uno podía ver en escena, por ejemplo, los milagros que hacían los santos. Claro, eso producía un efecto importante en el espectador, porque de repente se daban cuenta de que con ese milagro se había salvado no sé qué cosa o cualquier otra, ¿no? Entonces, el hecho de que el teatro fuera texto vivo, es decir, que se pusiera en escena delante de las personas,
permitía también llegar a aquellos que no podían leer los textos, porque evidentemente el público analfabeto era muy grande en el siglo de oro, y tenía una capacidad de persuasión mucho mayor que la que podía tener un libro, entiendo yo, porque de alguna manera era el triunfo de lo espectacular. Hay que entender que el teatro se llevaba a escena, por lo menos el teatro del siglo XVII, a partir de cierta época, con una riqueza de medios verdaderamente sorprendente. Aunque parezca mentira, los dramaturgos de los autos sacramentales son capaces de hacer salir a escena un dragón volando, así como lo digo, que se abre y de repente aparecen no sé cuántos caballeros y damas dentro, etcétera. Es decir, la riqueza de medios para escenificar eso era verdaderamente deslumbrante. Y claro, el efecto que causaba en el espectador entiendo que también mayor que cualquier otro género leído, ya fuera un diálogo, como señalas, o incluso, en fin, cualquier otro tipo de obra, ¿no? Teatro es igual que el sermón casi se escenifica delante del público, ¿no? Se vive delante del público. El teatro a la vez en varias voces, con lo cual pues el nivel de persuasión es mucho mayor. Obrigado, Isabel, pela pergunta. Primeiro é preciso ver que a distribuição de autores de sermões de auto da fé pelas ordens religiosas é muito desigual no tempo e, enfim. Então há essa correspondência entre autores franciscanos e o século XVII. No século XVIII não há realmente nenhum autor franciscano. Enfim, os inquisidores devem achar que não vale a pena chamar autores franciscanos para pregar sermões de auto da fé, ou há outras ligações mais importantes a dar atenção, enfim, a dar relevo. E o fato de ter autores franciscanos que usem exempla não é surpreendente. Porque, quer dizer, isso aprendi fazendo parte aqui do grupo, porque era, enfim, um argumento retórico utilizado muito frequentemente desde o começo pelos franciscanos, por conta da ideia de simplicidade ligado ao modo de missão dos franciscanos, né? Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, né? E que pode ser por isso, inclusive, que não se encontra, por exemplo, do mesmo modo nos jesuítas, que preferem utilizar outros argumentos de autoridade, né? Enfim, mas aparece difuso em outras ordens também mendicantes, como os carmelitas e dominicanos, né? Mas não quer dizer, tem que conseguir repertoriar completamente esses sermões todos para conseguir chegar a uma tipologia mais clara desse tipo de coisa. Mas quando eu comecei a pesquisar, a tentar encontrar exemplo na literatura de polêmica antijudaica, primeiro procurei nos tratados, e nos tratados não achava praticamente nada. E depois, ao ler mais sobre exemplo, né, e aí eu fui ver que, evidentemente, era nos sermões que eu iria encontrar isso. E mais claramente seria mais fácil encontrar nos sermões de autores de ordens mendicantes. E mais fácil ainda nos franciscanos. Enfim, a literatura mostra já essa ligação entre a ordem franciscana e esse tipo de argumento retórico, pelo tipo de argumento de autoridade que eles usavam na missão deles. Mais perguntas? Primeiro, eu gostaria de parabenizar os professores. Tem uma pergunta para cada. Para o professor Abraham, com o cambio de postura no siglo XVII, como que era a circulação de textos anteriores que gozaram de grande circularidade, como El Lazarillo de Tormes, La Celestina, e se esses autores do siglo XVII se contrapõem a este tipo de literatura? Outra pergunta que gostaria de fazer é se lo há,
a literatura casuística, em que se discute se determinados autores de determinadas obras são provechosos ou não, se o que hacen é provechoso para a salvação de sua alma, para provecho da República. E para o professor Bruno, o senhor comentou que eles utilizavam também autores judeus para usarem em seus sermões. Eu gostaria de saber se há referências de grandes autoridades, como acontecia na Idade Média, por exemplo, Maimônides, que era utilizado, especialmente quando eles gostariam de reforçar uma leitura metafórica, no caso, a alimentação. Carne de porco seria ou não vedada? Ele, se eu não me engano, no Maimônides há um momento que ele fala: pode ser que não haja isso, mas é melhor que a gente siga, porque é bom. E aí os autores, né, no caso, o Hernando de Talavera, entre outros, vão falar: olha só, uma autoridade judaica, ele reconheceu, e nós estamos aqui também dizendo que isso seria simbólico. E se o senhor poderia nos trazer algum exemplo sobre esses usos das autoridades judaicas? Obrigado. Bom, obrigado pelas comunicações. Eu queria também fazer uma pergunta para o Bruno. Se você podia falar um pouco mais sobre a materialidade desses sermões, se eram textos curtos, publicados, panfletos, e a circulação, a materialidade dos impressos, e também sobre esse foco nas práticas judaizantes. Eu não entendi direito como você entende a mudança do tema oral quando fala da bigamia, dos judaizantes, dos blasfemos, e porque quando passa para o impresso foca nas práticas judaizantes. Isso é uma diferença, uma especificidade da Península Ibérica, talvez, da Inquisição Ibérica. E para o professor Abraham, bueno, me encanta o tema do teatro e também de Espanha do siglo XVII. En ese tema de la como decadencia política de España en el siglo de oro, como Maraval, es José Antonio Maraval, un historiador muy importante, pero ya un poco antiguo, no sé. Me gustaría, tiene muchos escritos específicamente sobre teatro. Gostaria de saber como evalúa el Maraval hoy, sus escritos sobre teatro. E também se nesse discurso político se vê como uma vulgarização das ideias de razão de Estado, se essas ideias de razão de Estado aparecem nesse teatro. Graças. Bom, muito obrigado mais uma vez pelas perguntas e colocações. Quase todos os autores desses sermões de Alto da Fé, e alguns de tratados também, colocam como esse argumento retórico de que, usando-se os autores dos próprios judeus, será mais fácil de convencê-los da verdade do cristianismo, da vinda do Messias. Só que aí eles colocam como os seus rabinos, ou como os rabinos, enfim, todo um saco, né? Um saco de gatos quase, né? Citam Maimônides, citam Flávio Josefo, citam os rabinos do Talmud, citam textos falsos, né? Então há uma grande mistura aí que evidentemente serve só para fundamentar o argumento deles, e teria que mapear, né, essas citações de Maimônides para ver se eu não tenho de memória agora, lembrando exatamente em que casos eles usam Maimônides, mas seria interessante de ver. Evidentemente que eles nunca usam de primeira mão, né? Sempre é algum, como eu falei, o Alonso de Espina, outros autores, Alonso de Cartagena, enfim, autores, inclusive alguns judeus convertidos ao cristianismo, que escreveram e às vezes citam também esses autores judeus mais antigos, né? Sobre a questão da materialidade dos sermões, tem
Primeiro, enfim, invertendo um pouco a ordem da questão, né? Enfim, como eu falei também, a grande especialidade da Inquisição portuguesa, diferentemente da Inquisição espanhola, foi quase sempre os casos de judaísmo. De 40 mil processos na Inquisição portuguesa, mais ou menos, mais de 80% são processos por judaísmo. Então, enquanto na Inquisição espanhola os casos de judaísmo diminuem muito já no final do século XVI, no começo do século XVI, desculpa, depois tem alguns altos e baixos, na Inquisição portuguesa é uma constante até meados do século XVIII, onde 90% das pessoas presas são por judaísmo. Né? Então, nos sermões de Auto da Fé, eles vão tratar, enfim, dos casos que eles acham importantes ali, os casos mais escandalosos, enfim. Né? Mas, na hora de publicar, às vezes aparece a menção também nesses sermões publicados de outros casos, de outras questões, outros delitos. Mas, por questões que a gente, enfim, a gente pode imaginar questões políticas, né? Que tem a ver com a justificação da atuação da própria Inquisição, que era contestada muitas vezes por esses cristãos novos e por pessoas que apoiavam também os cristãos novos, como no século XVII Antônio Vieira, por exemplo. Né? Se centra o texto impresso na questão judaica. Estou simplificando um pouco aqui, mas essa seria, imagino eu, a razão principal. Né? E para destacar, né, quer dizer, justificar a ação inquisitorial e destacar o perigo que era ter dentro do reino essas pessoas. Né? No Sermão de Auto da Fé quase nunca se apoia, por exemplo, a expulsão deles de Portugal, porque era uma coisa que não interessava a Inquisição, mas em alguns tratados se coloca isso, né, a possibilidade de expulsar os cristãos novos do reino, ou aqueles que tivessem sido julgados por heresia pela Inquisição, pelo menos. Né? E aí vem a questão da materialidade. Né? É difícil de saber qual era enfim, não fui muito pesquisar isso, né? A duração desses sermões ao vivo, né? Se eram sermões que demoravam meia hora, uma hora, enfim. Mas há alguns sermões, como eu falei, aquele de 1699 de Coimbra, publicado 17 anos depois, que na versão impressa são 70 páginas. Dá para imaginar que ele não leu tudo aquilo no púlpito, né? Porque a própria leitura das sentenças era uma coisa longuíssima. Havia sermões de Auto da Fé que demoravam 2 dias, por conta da leitura das sentenças. Né? Então, há alguns sermões que são o resultado, hoje em dia, impresso de, enfim, 20 páginas e alguns de 70 páginas. Alguns têm até uma coisa um pouco curiosa, são acompanhados de elogios aos autores, com aquelas décimas e versos de elogios aos autores, antes de ter, né, enfim, com aquelas autorizações da Inquisição, do Paço e assim por diante, né? Sempre impressos enfim, folhetos soltos, e hoje em dia a gente encontra eles quase sempre encadernados em volumes de miscelâneas de sermões ou de conjuntos de sermões de Auto da Fé, como o próprio Diogo Barbosa Machado colecionou-os em sermões de Auto da Fé, que estão hoje em dia na Biblioteca Nacional do Rio. Né? Muitos deles também. Poderia consultá-los lá também, quem sabe. Né? E esses sermões impressos eram uma especialidade portuguesa. Haviam sermões que eram pregados também na Espanha, mas na Espanha o que se imprimiram foram descrições dos autos da fé e não dos sermões, né? Com as listas das pessoas que foram sentenciadas nesses autos da fé. Né? Para a Inquisição italiana, não sei dizer, na verdade, me parece que não há sermões impressos, não muitos, não do modo como há para a Inquisição portuguesa. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas, las dos personas que las han formulado.
En cuanto a la primera, si he entendido bien, me preguntaba usted cuál era la difusión de Lazarillo y la Celestina y qué contrapropuestas se hacían en el siglo XVII. Bueno, lo que yo entiendo es que el Lazarillo y la Celestina evidentemente se leían bastante, pero se leían como libros de entretenimiento. Esto es lo que dicen algunos autores. Habían pasado también por los índices inquisitoriales y habían sido a veces despojados, sobre todo el Lazarillo, de determinados contenidos que habían originado un Lazarillo castigado, así se llamaba, ¿no? Aldo Rufinato lo ha estudiado muy bien. Pero las dos obras son fundamentales para la creación de un género en el XVII que es la picaresca. No se entiende la novela picaresca del siglo XVII sin el antecedente del Lazarillo, pero tampoco sin el antecedente de los criados de la Celestina, que son el origen de ese tipo de literatura. Pero como ustedes saben muy bien, esta literatura picaresca del XVII de alguna forma lo que hace es moralizar los sucesos que cuentan las novelas. Es decir, después de una relación, de una aventura, viene una moralización, que es algo en principio impropio de una obra literaria. Es decir, que el autor te sermonee, en el Guzmán de Alfarache ocurre, por ejemplo, te sermonee diciendo esto no lo debes hacer si quieres salvarte porque Guzmán en este caso se comportó mal, etc. Bueno, es la tónica habitual de esta picaresca del siglo XVII. La Celestina tuvo una larguísima continuación también en estas obras derivadas, esa especie de diálogos en prosa que culminan, yo creo, con la Dorotea de Lope de Vega, que es también una especie de Celestina, ¿no? De 1632. Luego fueron géneros muy leídos y que dejaron una influencia importante, como digo, en el siglo de oro. En cuanto a la literatura casuística, pues después de la muerte de Felipe II en 1598 hay una especie de explosión de alegría en lo que se refiere por lo menos a la literatura española. Es decir, es el pistoletazo de salida de toda una literatura profana de corte cómico y no se puede entender el Quijote, por ejemplo, sin ese tipo de efervescencia que se produce, como digo, después de la muerte de Felipe II. Es decir, el país se abre un poco a nuevas ideas, etc. Pero es cierto que con la llegada de Felipe IV y el conde duque de Olivares hay otra vez un replanteamiento, entiendo yo, de todo lo que tiene que ver con la literatura, como he intentado mostrar. Y en ese sentido la literatura casuística se recupera, y yo creo que se recupera bastante a partir de 1621. Es verdad que algunos autores sufren también de determinadas prohibiciones, pero en general otra vez se recupera esa literatura que había estado un poco postergada durante el reinado del siglo de Felipe III. Perdón. En cuanto a la pregunta sobre Maraval es un autor, por supuesto, venerado, pero superado también en lo que se refiere a los estudios sobre el teatro español del siglo de oro, y sus ideas, bueno, pues han criticado bastante, como usted sabe, después de la publicación de ese libro emblemático al que usted se refiere. Es verdad que la razón de Estado requiere en el teatro un tratamiento distinto según los autores que la reflejen en sus obras. Es decir, no se puede poner en el mismo saco, por ejemplo, a Miguel de Cervantes que a Lope de Vega, o a Lope de Vega que a Calderón de la Barca, ¿no? Son autores que se mueven por razones distintas y que tienen un éxito diferente también. Lope de Vega, como sabe, pues vivía el teatro y pretendió ser un cronista real, es decir, su teatro es una especie de alabanza de todo lo que dice el rey y los gobernantes, porque de alguna manera vive de eso y no es nada crítico con las medidas que puede acometer cualquiera de los reyes de turno o cualquiera de los validos, ¿no? Es por el contrario un poeta áulico que alaba las medidas que toman los gobernantes. No es el caso de Cervantes, como he intentado mostrar. Cervantes es un hombre que está al margen prácticamente y que se atreve a censurar determinadas políticas que no le parecen adecuadas, ¿no? Esto de ser cristiano viejo para poder obtener un puesto, que probablemente él vivió en sus carnes, pues de alguna manera le causa desagrado, pero es uno de los pocos que se atreve a censurar
según mi punto de vista, la expulsión de los moriscos en 1609. Hay que ser muy valiente para, en 1615, la segunda parte del Quijote, mostrar a un morisco tan español como cualquier otro de los españoles de entonces, que por una razón caprichosa ha sido expulsado de su país y ha tenido que irse fuera, dejando su casa, su familia, su trabajo, etcétera, ¿no? Claro, atreverse a decir eso 6 años después de producida la medida de la expulsión, para mí es, bueno, una valentía considerable, ¿no? Entonces, bien, es verdad que lo dice de una forma muy encubierta, pero lo dice, y a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Entonces, lo de la razón de Estado es distinto, ya digo, según el dramaturgo o el narrador de que se trate, y yo entiendo que bueno, pues estas cosas hoy hay que relativizarlas mucho, no se puede generalizar. Yo entiendo que Maraval generaliza un poco en ese libro, hay que matizarlas dependiendo de los autores. Pero muchas gracias por la pregunta. Em primeiro lugar, eu agradeço aos dois professores pelas conferências, e a minha pergunta vai para o professor Bruno. Os argumentos veterotestamentários na literatura contra os judeus poderiam ser interpretados como exemplos bíblicos? Eu te pergunto isso porque eu trabalho com literatura antiherética, e depois da conferência do professor Bizarri ontem, eu pensei, vou ter que revisar parte das minhas análises. Pois é, me fiz a mesma pergunta, mas não, todos os argumentos veterotestamentários não são exemplo, porque eles não estão lá para, quer dizer, nem todos, né? Se eles estão lá para justificar, para mostrar que a Virgem ia ser virgem, que Jesus ia, que o Messias ia vir no ano tal, eu não vejo isso como exemplo. Eu vejo isso como argumento de autoridade veterotestamentário, mas não como exemplo. Como exemplo no caso como eu mostrei aqui agora, que tem o caso, né, de um sermão feito aos judeus e os judeus se convertem. Então, usem isso daqui, vocês, como exemplo para vocês se comportarem do mesmo modo. Ali, sim, me parece claramente um exemplo, né? Mas me parece, não sei se ele vai estar de acordo, mas se não, enfim, é uma coisa assim, né? Quando eu estava preparando, enfim, essas últimas semanas preparando o texto, eu comecei a tentar encontrar identificar, não é, justamente esses argumentos veterotestamentários como exemplo, mas não me pareceu que seria, senão, enfim, tudo vira exemplo, né? Me parece que não faz sentido identificar como exemplo, porque não é alguma coisa para ser repetido, né? Ou para ser evitado, né? Como exemplo negativo que eu estava falando aqui, né? Mas como argumento de autoridade. Né? Então, do meu ponto de vista, não. E não para ampliação dos personagens bíblicos. Assim, comporte-se como Jó. Aí sim, não... aí o exemplo bíblico. Veja o caso de Jó. O Jó fez isso, fez aquilo, então você já vai fazer a mesma coisa. Aí é um exemplo. Mas se está usando uma citação de Isaías prevendo a vinda do Messias, então isso não é o exemplo. Porque, a respeito de um determinado versículo que funcione como que tem uma função retórica, né, de persuadir a partir de um personagem bíblico. Aí, no caso veterotestamentário, não parece ser um exemplo? Porque, enfim, na verdade, se a gente pensa assim no livro de Isaías, né? Enfim, os livros dos profetas são todos para servir de exemplo, originalmente, digamos assim, né? Veja, aconteceu, Deus castigou porque vocês não fizeram, etc. e tal, né? Então, se a gente pegar nesse ponto de vista, são todos exemplos, sem dúvida.
Mas se são utilizados para mostrar aqui a messianidade de Jesus Cristo, a virgindade de Maria, não são exemplos. São provas da verdade da fé, enfim. Me parece desse ponto de vista. Quer dizer, eu vejo desse modo. Não sei como é que o Hugo... Ele pode vir aqui falar também o que ele acha disso. Bom, gente, dado o tardar da hora, vamos encerrar então essa mesa. Voltamos logo mais para um simpósio temático às 14 horas e a última palestra, a professora Maria Luz de Binacoa Estatori, às 20 horas. Mais uma vez, muito obrigado.